La historia de la literatura boliviana tiene sus raíces en los primeros años del siglo XIX, precisamente en los albores del nacimiento como república en 1825. En este horizonte aparece la figura de Vicente Valliviani Rojas, quien escribió lo que vendría a ser la primera novela nacional, además de haber aportado de manera significativa a la bibliografía. Vicente Valliviani Rojas nació en la ciudad de La Paz el 22 de enero de 1810. Fue de familia acomodada, dueños de la hacienda de Ceballullo. Estudió humanidades en Europa, en Londres y en París, entre los años 1828 y 1838. Colaboró con el gobierno de su tío, José Valliviani Segurola, como cónsul en Tacna entre 1842 y 1844. Fue ministro de Bolivia ante los gobiernos de Francia e Inglaterra. Como bibliógrafo, señala Arturo Costa, fue infatigable investigador al servicio de la literatura boliviana y americana. Consultó e investigó la biblioteca y archivos del British Museum de Londres, los archivos de Indias de Sevilla, de la Academia de Historia de Madrid y otros, siempre sobre el antiguo Alto Perú. El historiador Enrique Finot anota que fue el responsable de la edición y publicación de los Anales de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé Arsanz, en París, en 1872. Según sostiene el historiador Juan Siles Guevara, en artículo publicado en 1968 en Presencia Literaria, en términos cronológicos, Valliviani escribió la primera novela boliviana bajo el título de Claudio y Elena, editado junto a otros relatos bajo el nombre de Recreos Juveniles en Londres en 1834, hecho que colocaría a Bolivia como el segundo país latinoamericano, después de México, en donde nace el género novelístico. Al año siguiente de la publicación del artículo señalado, en 1969, la editorial Camarlingi de la ciudad de La Paz publicó una nueva edición de Claudio y Elena, en una extensión de 48 páginas con prólogo del propio Siles Guevara, quien en una parte define sobre las características literarias de la novela. Claudio y Elena está inmersa dentro de la tradición de la novela romántica de intriga sentimental que encabezara en Europa Madame de Staël, de marcado patetismo y de somero análisis de la sociedad. No hay en ella un estudio psicológico profundo de los personajes, que son declamatorios aún en el momento de morir. Por su lado, el literato Augusto Guzmán define a la novela Claudio y Elena como una típica producción romántica y juvenil de argumento amatorio. Sin embargo, la influencia más discernible en su texto no es de los románticos, sino de Shakespeare. La obra fue escrita por el estudiante de humanidades en Londres a la edad de 18 años. Es obvio que su importancia es más cronológica que literaria, dice. En las primeras líneas de la novela, Valliviani escribe: la luna vierte sus lejanos rayos, argenteando con su blanca luz las trémulas orillas del mar. La fresca brisa se arrima en silencio contra los gigantescos árboles, que moviéndose medida y pausadamente parecen fantasmas animados de la noche. El ruiseñor canta, la tórtola se abraza de amor. ¿Quién no desearía venir a leer aquí, en el reposo de la soledad, el libro sublime de la naturaleza? Un arco antiguo, heraldo de la victoria, todavía eleva su majestuosa y vencedora frente hacia el cielo, desafiando aún el furor del tiempo devastador. Vicente Valliviani Rojas llegó a publicar además un libro en que recoge sus investigaciones bibliográficas bajo el título de Archivo Boliviano, colección de documentos relativos a la historia de Bolivia durante la época colonial,
impreso en 1872. Valliviani Rojas falleció el 17 de noviembre de 1891 en su natal La Paz, a la edad de 81 años.